Amén. ¿Cuántos estamos listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Entonces ahí donde tú estás, ve buscando por favor el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Amén. Damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través del internet y que en la posteridad también verán este mensaje. Que el Señor te bendiga. Y así como el Señor decía, cuando vayan y lleven el mensaje de paz y entren en una casa y les acepten, la paz de ustedes se quede sobre esa casa. Amén. Así que todo aquel que escucha también el mensaje del Señor, amén, la paz de Cristo sea sobre tu casa y sobre tu familia. Amén. Y para con cada uno de los que estamos en este lugar, mis hermanos. Amén. Juan capítulo 4, vamos a ir leyendo y agradecerles por las oraciones. Amén. En esta semana fue de gran bendición este viaje misionero. Amén. A Argentina, las ofrendas, las oraciones, amén, aún los regalos también que pudieron también poder darlo para que también podamos estar allá vestidos, amén, y poder compartir la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga mucho más y supla, amén, conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús, amén. Amén. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, dice así la palabra del Señor. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Oremos. Dios Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos a ti, Señor amado, en este tiempo, Señor. Para este tiempo, Señor amado, mi Dios, tú nos has puesto en este lugar para poder, Señor, compartir tu palabra, Señor. Sea por tu gracia, Señor, en la que estamos acá, Señor amado, parados, mi Dios. Y gracias, Señor amado, porque eres tú, Señor, mi Dios, quien pone y produce el querer como el hacer. Aún esta palabra que fuiste confirmando y la fuiste dictando, Señor, pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo me haga recuerdo de todo aquello, Señor, que me mostraste, Señor. Y que, Señor, mi Dios, hoy seamos levantados, edificados, animados, Señor amado, y que nuestros corazones se constriñan, Señor amado, por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué hermoso cuando aquí el Señor Jesús pasa, dice, por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Cuántos creemos que cada uno de nosotros tiene un propósito de parte de Dios? ¿Puedes ver a la persona que está a tu lado? ¿Será que tiene tu misma nariz? ¿Tiene los mismos ojos que tú? Tal vez, si está a tu lado tu mamá, tal vez su nariz se parece a la tuya, pero no es la misma. Si te compruebas con el dedo y el pulgar, el ADN, cómo Dios en todo ha sido tan detallista que a cada persona lo ha hecho diferente. A cada persona nuestro ADN es distinto al del otro. Y lo que hoy vamos a ir viendo, amén, continuamos, amén, abundando en este año sobre lo que son los caminos de Dios, amén, y las obras de Dios.
No nos olvidemos que los caminos de Dios, bíblicamente esa palabra camino habla la manera de proceder, la manera de conducir. También es traducido como propósito. Es decir, que el Señor quiere que entendamos cuál es su manera de proceder para con nosotros, cómo es Dios y quién es Dios para nosotros, para que sepamos temerle. Como dice el Salmo 86, amén. Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y es algo que debíamos hacer, esa oración. Enséñame tus caminos para que yo ande en pos de ellos, amén. Como dice también muchos salmistas, y empezó también Moisés con esta oración diciéndole: Señor, muéstrame tu camino. Muchos quieren gloria, muchos quieren la gloria de Dios, pero no quieren entender el camino de Dios. No quieren entender cómo Dios procede y cómo como hijos de Dios debemos conducirnos. Pero es fácil es decir, yo solo quiero la gloria. Pero déjame decirte que Moisés, antes de pedir la gloria, pidió primero que conozca sus caminos para que yo ande por ellos. Así que el Señor quiere que entendamos primero sus caminos. Y en este tiempo también quiere que comprendamos qué propósito Dios tiene para con nosotros. El tema de hoy titula, en esta expresión que el Señor le dijo a esta mujer samaritana, diciéndole: si conocieras el don de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, de esa manera, como pregunta o como admiración: si tan solo conocieras el don de Dios. Dile a la persona que está a tu lado: si conocieras el don de Dios. En Jeremías 2:13, yo te lo voy a leer, o bueno, te lo voy a parafrasear. Habla cómo Israel había abandonado a Jehová, es decir, la fuente de agua viva, por cisternas rotas que no retienen agua. Lo había abandonado completamente Israel a Dios. Intercambió lo viviente por algo sin vida, es decir, por ídolos. Algo que da vida y es vital por algo rancio, estancado, decepcionante. Y cuántas veces muchos de nosotros también cambiamos lo que realmente nos da vida. Y es decir, aquí el Señor también, Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Estaba hablando que Dios es espíritu y más adelante lo dice. Te animo a que lo leas el contexto, lo conoces bien. Y le dice: Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Está hablando más allá de solamente cantar y de adorar, sino la forma como a Dios se le adora. Amén. Cuando somos sus hijos y hemos nacido de nuevo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Pero déjame decirte que el Señor tenía un propósito para con esta mujer. Una mujer que estaba buscando una religión, que seguía una religión. ¿Cuántos hoy en día buscamos maneras de satisfacernos? Hoy la gente busca cómo saciar sus emociones, cómo contentarse hoy en esta temporada, pero cavan cisternas rotas que no retienen agua, porque después se decepcionan, porque son momentos pasajeros, alegrías o situaciones momentáneas nada más. Por eso que muchas veces actuamos como esta mujer samaritana, pero el Señor quiere también decirnos: si tan solamente conocieras el don de Dios, y el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y jamás tendrás sed. Es una expresión que al transcurso de la exposición de la palabra me gustaría que podamos comprenderlo. Amén. Entonces, en este contexto vemos que como esta mujer samaritana, igual vivimos nosotros cavando nuestros propios pozos, siguiendo nuestro propio camino. Aún cuando dice la palabra, ¿no?, que Dios ordena nuestro camino, amén. Dios ordena los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Nosotros tenemos un propósito, un camino que cumplir, una manera de proceder, pero Dios es quien aprueba nuestra forma de serlo, amén. Nuestra manera de proceder, nuestra forma de andar. Y aquí cuando le dice: si conocieras el don de Dios, le pedirías, dice ahí, y nunca tendrás sed. Mira, quiero leerte solamente en unas versiones. En la NBI dice: si supieras lo que Dios puede dar. Quiero que vayamos solamente viendo en algunas versiones para que entendamos y rescatemos lo medular y la esencia. Amén. Como cuando alguien busca oro, va buscando y excavando y excavando y encuentra oro. Me gustaría que vayamos también excavando y encontremos el oro precioso de la palabra. Si supieras lo que Dios puede dar, dice la NBI, dice: tú no sabes, también dice la traducción del lenguaje actual, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo.
Esto le está diciendo a la mujer samaritana. Si lo supieras, tú me pedirías agua y yo te daría el agua que da vida. Qué hermoso cuando dice, tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua. ¿Cuántos de aquí conocemos a Cristo? Unos cuantos, amén. Entonces vamos tocando los dos temas en ambos sentidos. Primero, que tú no sabes lo que Dios quiere darte y tampoco sabes quién es el Señor Jesús, pero hoy vas a conocerlo. Y aquellos que lo conocen, si conocieras el don de Dios, no actuarías como estarías actuando. Si conocieras el regalo que Dios dio a tu vida, que es Cristo, no estarías caminando desanimado, estarías caminando erguido, como dice Lucas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En esta otra versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Esa palabra don es la palabra en griego doros, que significa regalo, que significa presente, significa ofrenda. Amén. Para que lo vayas entendiendo. Parte ya lo dijimos el día viernes en el mensaje. Amén. Ok. Y en la versión Dios habla hoy, dice si supieras lo que Dios da. Wow, si supieras lo que Dios da. Si tan solo supiéramos, amados hermanos, que no estaríamos nosotros perdiendo el tiempo cavando pozos, cisternas rotas que no retienen agua, y conociéramos lo que Dios te puede dar, tú le pedirías a Él y el Señor te complacería, el Señor te satisfacería. No sé si vale decirlo así o si estoy hablando mal, ¿ok? Pero realmente tú ya no tendrías sed, estarías saciado. Es lo que le está diciendo a esta mujer. Alguien que buscaba complacerse, alguien que buscaba amor, porque dice que tenía más de 5 maridos, ¿no? Y con el que vivía ni siquiera era su marido, es decir, buscaba, cisternas rotas que no retenían agua. Nosotros de la misma manera buscamos muchas veces en el trabajo algo que no es momentáneo y después nos decepciona, porque hemos perdido el tiempo cuando deberíamos haber buscado a Cristo y no tuviéramos sed. Por eso que este mensaje es para todos nosotros, incluyéndome, ¿ok? Entonces, la Biblia entonces dijimos que define la palabra camino como conducta, propósito, y eso se refiere a la conducta de Dios, amén. No nos olvidemos que Dios es consecuente. Nosotros siempre vamos a pensar una cosa y vamos a hacer otras cosas. Una cosa es que lo que decimos y lo que profesamos, y otra cosa es lo que practicamos. Es decir, somos seres circunstanciales. Nos acondicionamos, nos comportamos de una manera, si hace frío, y otra cuando hace calor. O solamente vivimos el día a día cuando las cosas solamente nos favorecen. Somos cambiantes, pero en Dios no hay sombra de variación. Amén. Dios es, y sus caminos son perfectos. Amén. Y si estamos aquí, yo quiero ir introduciéndome al propósito que Dios tiene para contigo, porque a veces hay muchas dudas. ¿Y el Señor para qué me creó? ¿Y por qué yo a veces quiero buscar otras cosas, pero que no están en el propósito de Dios? Amén. Y el Señor quiere hablarte. Y nuevamente voy repitiendo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo que Dios te está dando, tú le pedirías a Él y jamás tendrías sed, ¿ok? Entonces, los caminos de Dios siempre van a conducir a un propósito. Es como cuando vamos en un camino, usamos el GPS y el objetivo es llegar al destino. Esos son los caminos de Dios que nos llevan al propósito de Dios. Y no es bueno tomar atajos, ¿verdad? Sino llegar al propósito de Dios. Y los caminos de Dios siempre van a llevarte a Cristo. Amén. Hay varios caminos de Dios. La fe es una de ellas, un camino que nos lleva a la salvación. Amén. Porque la fe es lo que agrada a Dios. Amén. Y debemos creerle a Dios. Qué interesante, ¿no? Que Adán y Eva, nuestros padres, le creyeron más a una serpiente que a Dios, ¿verdad? Amén. Y qué interesante, ¿no? Eva no sabía que era el diablo, porque ellos no conocían el mal. No sabía que era el diablo. Más bien ella dijo, wow, interesante, un animal que habla, ¿no? Wow, y de paso tenía patas. Fue algo novedoso, ¿verdad?
pero interesante que no escuchó la palabra de Dios, sino que escuchó más al diablo. Y de la misma manera, muchas veces nosotros escuchamos nuestros pensamientos, nuestra carne, porque aún nuestra carne es un camino. ¿Por qué? Porque nos lleva al pecado. El satisfacer la carne, como dice, ¿verdad? El que vive en la carne produce muerte, pero el que vive en el Espíritu, dice, produce vida eterna, parafraseando lo que dice Romanos 8. Amén. Entonces la carne también es un camino, nuestros pensamientos, las emociones, lo que queremos satisfacernos, porque nos lleva al pecado. El mundo también es un camino. ¿Por qué? Porque me lleva a sus andanzas y hace que me aparte, quite mi mirada de Cristo y solamente quiera yo deleitarme y complacerme con los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, como dice también el apóstol Juan, ¿ok? Entonces, aún nuestras mismas palabras son un camino, amén, porque el Señor mismo dijo, ¿verdad?, que por nuestras palabras también seremos juzgados, y a veces nuestras palabras, dice, tienen peso, porque son, dice la palabra de Dios, algunas palabras como golpes de espada. Entonces Dios le da mucha importancia a la conducta de cada uno de sus hijos. Y si conocemos a Dios y sus caminos, vamos a andar en pos de ellos y vamos a agradar a Dios y vamos a ir caminando en bendición, porque en la obediencia siempre va a haber bendición. Amén. Amén. Entonces Dios quiere que conozcamos sus caminos y no perdamos el enfoque. No perdamos el enfoque. Es interesante en el viaje que el Señor también por gracia y varios siervos también pudimos ir también al país de Argentina para predicar la palabra del Señor y fue un tiempo muy especial. Amén. Fue conocer también y entender y aprender más del Señor. Amén. Más allá del calor, más allá de quizá de no poder dormir, bueno, quizá otros no pudieron dormir. Yo siempre me acuesto en un ladito y amanezco igualito, ¿ok? Entonces, pero más allá de eso, Dios nos enseñó sus caminos. Y es interesante cuando, solo quiero un poquito nomás contarte esto, me susurraba cuando me decía, tú me pediste que puedas tú conocer mis caminos, no me pediste otra cosa. ¿Y por qué te decía esto? Porque aún en medio de los viajes, uno a veces quiere la ventana, ¿verdad? Para ver ahí el paisaje, pero no se daba. Y cuando se dio, era una lluvia tremenda y una turbulencia que ya yo encomendaba mi espíritu al Señor y otro pastor también encomendó su espíritu porque fuera de bromas, aún lo espiritual estaba muy fuerte allá, todas las cosas que estaban sucediendo. Pero ahí en medio de todo eso, el Señor me decía, tú me pediste conocer mis caminos, no me pediste que para que conozcas mis obras, amén. Y fue algo bien interesante porque Dios ahí me reprendía, entonces yo me dormía y dije amén, amén. Yo pedí conocer a Dios, no pedí conocer la gloria de un país, pedí conocer la gloria de Dios que es Cristo en cada iglesia, amén. Y realmente vimos ahí la gloria del Señor, amén. Y por eso estoy muy contento. Sí pudimos también pasear también con el pastor con el que fuimos. También la hermana de nuestra hermana María Esther también fue muy amable, que allá también vive y también nos llevó igual a algunos lugares. No pudimos compartir con la hermana de nuestra hermana Noemí, pero ya queda pendiente también esa visita, pero sí hemos podido orar por ella también allá, amén, en Argentina. Pero fue un viaje de mucha bendición donde pudimos conocer mucho del Señor, amén. Más allá de dar, hemos recibido también mucho de Él, amén. Entonces aquí el Señor le dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y jamás, dice ahí, nunca tendrás sed. Es decir, si nosotros viviéramos la vida de Dios, ya conociendo a Cristo, porque le dice, si solamente conocieras, la mujer samaritana todavía no lo conocía, pero tú y yo y los que estamos aquí, los que escuchan, tú conoces ya al Señor. Si solamente ya conocieras el don de Dios, conocieras a Cristo, ya tú le pedirías solamente a Él y vivirías para Él. Ya no vivirías para ti. Es decir, no tendríamos ya sed, no tendríamos hambre en un sentido espiritual. No vamos a buscar otras cosas para llenarnos o para satisfacernos. Ok, entonces veamos también el don que nos ha sido dado. Y esa palabra don dijimos que es dorón, que es regalo, en griego, presente, ofrenda. Y quiero primero que veamos, cuando le dice el Señor, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber?
Está diciendo si conocerías a quién Dios mandó. Y déjame decirte, esto está en un contexto de Juan capítulo 3, la charla con Nicodemo y la famosa frase del Cristo cuando dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Esa palabra dado es la palabra ofrenda, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta palabra me llama mucho la atención porque de tal manera es un adverbio que hace mención a algo que ha pasado, a un precedente. Y más antes de ese capítulo 13, 16, está hablando de aquella serpiente de bronce en la cual fue puesta por Moisés cuando hubo una plaga tremenda, ¿verdad? Una plaga, y dice que todo el que bebía la serpiente no moría, sino que veía, dice ahí, y se libraba de todo eso. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí va un contexto y empieza, porque de tal manera, es decir, ¿cuál fue la manera de Dios amar? Entregando lo que más amaba, a su Hijo unigénito. Wow, es muy, muy especial esto lo que voy a decir, porque cuando dice que esa serpiente, y uno dice, pero ¿por qué está hablando y cataloga o compara a una serpiente a Cristo? No te olvides que la serpiente trae veneno y nosotros hemos recibido ese veneno del pecado. Hemos nacido ya en pecado, me concibió mi madre, decía también el salmista, ¿verdad? Entonces, notemos que hablar de serpiente es un veneno, pero científicamente también cuando alguien es mordido por una serpiente, los científicos siempre dicen que también la cura es el mismo veneno, porque contrarresta también. Y dice la palabra que Jesús no tuvo pecado, pero por nosotros se hizo pecado para que nosotros pudiéramos ser justicia de Dios en Él. Es decir, como Cristo, amén, fue aquel que nos perdonó, y amén, y Él tiene que ser levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. ¿Seguimos vivos? Entonces, si conociéramos el don, si conociéramos quién es Cristo, si conociéramos quién es el Hijo de Dios, entonces tú le pedirías a Él, Señor, lléname, como decíamos en la alabanza, como aquella mujer sirofenicia que decía, Señor, pero igual los perros igual comen de las migajas de la mesa de su amo. Pero ya dijimos, amén, en Cristo ahora ya no comemos migajas. Ya estamos sentados a la mesa del Señor y comemos banquete, amén. Ya estamos como hijos de Dios, amén, siendo saciados por la palabra, el maná del cielo que es Cristo, por la palabra del Señor. Si conociéramos el don de Dios, nosotros no estaríamos turbados. Si conociéramos a Cristo, si conociéramos lo que es la vida eterna, Juan 17:3 que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Si conocieras el don de Dios, si conocieras a Cristo, si conocieras quién es Jesús, tú no vivirías una vida liviana. Amén. Entonces hay muchos que, como la mujer samaritana, todavía no conocen a Cristo, o como decía Pablo a los Gálatas, todavía Cristo no se les ha manifestado. Parafraseando ese pasaje, creo que está en Gálatas 1, todavía no se le ha revelado. A muchos todavía no se les ha revelado Cristo, a otros sí, pero también este mensaje es para todos nosotros, para los que no conocen, para los que conocen. Entonces, el que estaba en el cielo, es bueno primero que entendamos quién es ese Hijo de Dios. El que estaba en el cielo fue el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que ahora está en el cielo, eso dice la Escritura, amén. Entonces, en la eternidad, en el lugar de la honra, es decir, fue el amado del Padre, lleno de gracia y de verdad, el que está más elevado, y no hablo geográficamente, sino en cuanto a dignidad ante los ojos del Eterno, es decir, la posición que tenía aquel que fue dado por nosotros, el alto y sublime, el que habita en la eternidad, el que dice hace vivificar el corazón de los humildes, el alto, el eterno, Él fue dado por nosotros, Dios hecho hombre. Entonces es bueno conocer, si conociéramos el don de Dios, si conociéramos quién nos ha sido dado, entonces le pediríamos a Dios y no tendríamos sed jamás. Amén. Amén. Entonces, notamos ahí también eso, ¿no? Ok, de tal manera entonces amó Dios
al mundo. ¿Y por qué me amó a mí si nosotros éramos pecadores? Ahí es bueno entender la vida del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía: de los pecadores yo soy el primero. Si no conocemos de dónde Dios nos rescató, no vamos a entender lo que es la gracia de Dios. No vamos a entender lo que dice: de tal manera amó Dios al mundo. El Señor tuvo misericordia. Éramos enemigos de Cristo por el pecado. Y Pablo, ¿por qué? Doblemente enemigo, porque destruía también a los del camino, ¿verdad? Él se ofreció para destruir el camino, pero por la gracia, decía él, yo soy lo que soy. Entonces primero hay que entender cuán pecadores éramos nosotros. Amén. Los judíos decían que los gentiles no merecían la gracia de Dios, porque los gentiles no eran animales ni perros, pero tampoco eran gentes. Imagínate ese contexto que tenían de los gentiles. Eran sucios, viles. Por eso que Dios tuvo que usar a un gentil, tuvo que usar a Pablo, para que también puedan entender lo que era la gracia de Dios, para que podamos comprender que somos igual pecadores. Todos hemos pecado delante de Dios. Entonces Pablo decía: yo soy perseguidor, blasfemo, y de la lista yo soy el primero. Pero me llamó y me honró y me puso en el ministerio, me tomó por fiel. Si notamos ahí cómo un pecador puede llegar a recibir la gracia de Dios. Y esta mujer samaritana entendió a posterior eso, cuando Dios no le juzgó, le mostró el Espíritu Santo ahí, le confrontó el pecado de justicia y juicio, y ella ese momento fue y llamó también a toda la aldea, y ya no creyeron por lo que ella dijo, sino por lo que realmente decía el Señor. Amén. Entonces el Señor ahí tuvo misericordia de Pablo, como también de nosotros. Amén. Cuán perdidos estábamos nosotros, y el Señor también tuvo misericordia. Amén. Y el Cristo, amén, es el que ocupó nuestro lugar. Amén. Es decir, el hombre sabemos que pecó, violó la justicia de Dios. Amén. Pero solamente Cristo podía salvarnos. Amén. Nos convenía ese pontífice, amén, más sublime que los cielos, como dice el libro de Hebreos. Amén. Solo Cristo pudo ocupar nuestro lugar, porque la ley de Dios es santa y nosotros la violamos, y tenía que Él venir, el mismo que es santo, amén, para poder sustituirnos. ¿Por qué no murió Miguel? ¿Por qué no murió Gabriel si eran también perfectos? Porque no podían igualar a Cristo. Y aquí vamos a entrar en tema. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Esa palabra unigénito es la palabra en griego monogenes, que significa único en su género. No podía Dios mandar a un ángel para morir por nosotros. Solo Cristo, el único en su género. Y ahí te vamos a entrar en tema, porque agárrate, porque vas a entender si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es Cristo. Amén. Entonces, Cristo fue como dice la palabra, Jehová Siqueno, Jehová justicia nuestra. No tenía pecado, pero por nosotros lo hizo pecado para que seamos justicia de Dios en él. Amén. Por eso de tal manera amó Dios al mundo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús, el unigénito del Padre. Y esa palabra unigénito repite en varias partes del Evangelio de Juan y también en otras partes de la palabra, ¿ok? Y significa esa palabra unigénito, dijimos, monogenes en griego, único en su género. Etimológicamente mono, que significa uno, ¿ok? Único en su género. Es decir, podemos ver que en el Génesis Dios llamaba a los ángeles como hijos, ¿verdad? Hijos de Dios. Y Dios tiene también muchos hijos, ángeles, querubines, serafines y tantas cosas. Es decir, que no sabemos las cosas que existen allá en las galaxias y todo ello, ¿ok? Y aún los seres humanos, pero al único que le llama monogenes, unigénito, es decir, solamente es a Cristo. Es decir, Dios es Padre de millones de seres diversos, con naturalezas diversas en lo visible y en lo invisible, pero vemos ahí que Cristo solamente, dice ahí, es el único en su género, es decir, solamente hay uno como Él, solamente hay uno.
Y vemos aquí el ejemplo de Abraham, que tuvo otro hijo, ¿verdad? Que por la izquierda, ¿verdad? Es decir, a Ismael, ¿no? Es decir, se desesperaron por tener hijos y pues propuso Sara para que se llegue a su sierva, y Abraham amó a ese hijo, pero cuando le dijo Dios a Abraham, dame a tu único, ¿por qué le dice único? Si igual tenía otro hijo. ¿Notas ahí? ¿Por qué le dijo, dame a tu único, al que más amas? Si tenía también otro hijo, pero que este hijo era hijo de matrimonio, Isaac, y era hijo de la promesa, amén, de la simiente de donde viene Cristo, amén, es decir, de donde nosotros también somos salvos, amén. Entonces, ¿por qué le dijo tu único? Toma y sacrifícalo. Es decir, esa palabra único también habla, amén, de alguien único en su género. Único, es decir, lo que más amaba. Por eso que Jesús en el cielo es único. Y si el Señor también tomó nuestra condición, nos dio salvación, también nosotros llegamos a ser únicos como Él. Porque el Evangelio enseña que Jesús, dice, es Jesucristo, dice ahí, Jesucristo hombre, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Jesús ahorita está tomando nuestra condición y nos representa allá en el cielo, porque cuando resucitó, resucitó con un cuerpo visible. ¿Por qué la gente cuando venga y descienda en las nubes, todo ojo lo verá? Porque el Señor ahorita está, nuestro Señor Jesús está tomando nuestra condición y nos representa allá en el cielo de forma visible. Por eso todo ojo lo verá. Que cuando resucitó el Señor Jesús, ¿por qué comió pescado y miel si un espíritu no come? ¿Por qué traspasó las paredes si un espíritu no traspasa las paredes? Es algo bien interesante para comprender. Ese mismo cuerpo vamos a tener tú y yo. Si conociéramos el don de Dios, si conociéramos quién es el que nos salvó, wow, solamente viviríamos para Él. En Juan 1:18 te lo dicto, puedes anotar también, que ahí habla la palabra unigénito, ¿no? Que dice ahí, a Dios nadie lo vio jamás, es decir, ni un ángel ha visto a Dios como lo ha visto el Hijo. Porque ahí dice, ¿verdad? En el seno, dice ahí, el Hijo en el seno, o leeremos ese pasaje para no parafrasear. Juan 1:18. Él lo ha dado a conocer, dice la palabra ahí, ¿no? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado, dice ahí, a conocer. Cristo es el que ha dado a conocer al Padre. Amén. Es decir, de las entrañas mismas del Padre, eso habla del seno, ¿ok? Es decir, conoce el Hijo, la intimidad del Padre, el único en su género, el amado del Padre. Amén. Por eso de la misma manera el Señor se manifestó para con nosotros, porque ahora todos los salvados somos también unigénitos. Amén. Porque igual somos únicos en ese género, si vale decirlo así. Amén. Es decir, Jesús nació para que nosotros podamos nacer de nuevo en Cristo. Él nació para que nosotros podamos nacer. Vivió 33 años, vivió esa vida sin pecado para que nosotros vivamos su vida. Jesús vivió, amén, sin pecado, amén, para que nosotros podamos vivir a favor suyo. La vida de Cristo, amén, el nacimiento es nuestro nacimiento, su vida es nuestra vida. Juntamente estamos crucificados con Él, juntamente sepultados con Él, nos resucitó, amén. Es decir, para que nosotros andemos ya en vida nueva. Cristo no solamente vino para nacer, para vivir sin pecado 33 años, para resucitar y ascender y ser intercesor ante el Padre por nosotros y sentarse a la diestra del Padre. Si Cristo eternamente ya estaba sentado a la diestra del Padre, Cristo vino para morir por ti, para salvarnos y sentarse en la diestra del Padre, para hacernos sentar juntamente con Él, para que nosotros podamos tener ese grado de honor. Si conociéramos el don de Dios, si conociéramos y valoraríamos la gracia de Dios, no viviríamos vidas livianas, no viviríamos vidas solamente buscando cumplir nuestros sueños y nuestras metas, sino viviríamos para cumplir los sueños de Dios, viviríamos para vivir para Él, amén. Ya vamos bogando más a fondo, amén.
no me voy a extender hoy. Amén. Ok, entonces avancemos. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo para que podamos nosotros ser, amén, hijos de Dios. Amén. Ok, entonces cuando Cristo se hizo hombre, tomó la naturaleza humana para siempre. Jesucristo, hombre. Y cuando Cristo ascendió al cielo, traspasó, dice ahí, todo, las paredes. Ese cuerpo vamos a tener nosotros. Jesucristo, hombre. Hay un hombre que allá nos representa. Y que seguramente en el Salmo 24 los ángeles dijeron: ¿quién es el Señor de la gloria? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? Oh, Jehová de los ejércitos es el Señor de la gloria. Amén. Cuando vieron entrar aquel que representaba a nosotros. Por eso de tal manera te amó Dios, que dio a su Hijo para que podamos creer en Él. Amén. En el nuevo pacto Dios regala la salvación, pero hay una única condición. No me veas chueco. Hay única condición, que es creer que Dios te salvó, que tú no te podías salvar por ti mismo, que tú no te podías salvar, amén, y nunca tus obras iban a satisfacer las demandas perfectas de la ley de Dios y de la justicia de Dios. Fue necesario que Dios en Cristo, amén, traiga ese regalo de gracia, ese don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, sino es un don de Dios, dice la palabra Efesios 2, 8, 9. Amén. Dios ha dado a su Hijo, dado ese regalo. Si conocieras el regalo que tú puedes recibir, le dijo Jesús a la mujer samaritana, que tú todavía no le conoces, pero si conocieras. Y tú, iglesia, que ya conoces el don de Dios, ¿por qué seguimos cavando cisternas rotas que no retienen agua? ¿Por qué seguimos queriendo saciar nuestras vidas con otras cosas y no venimos a la fuente de agua viva? No venimos a Cristo, sino como Israel nos comportamos, despreciando a Dios, buscando ídolos, buscando aquello que nos satisface, aquello que nos hace sentir bien emocionalmente. Pero déjame decirte que va a pasar los años y todo lo que te ofrece el mundo va a ser decepcionante cuando llegues a la cama enfermo, porque no supiste valorar el don de Dios, no supiste valorar que ahí estaba cerca Cristo, como la mujer samaritana hoy cerca te susurra y te dice: si conocieras el don de Dios y conocieras a aquel que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y jamás tendrías sed. Amén. Habla esa palabra regalo de gracia. Amén. Por eso dice Romanos 4, el que no obra pero cree que justifica al impío, nuestra fe es contada por justicia. Amén. Por eso de tal manera nos amó el Señor. Y ahora entrando ya a la parte y a la recta final, Dios para con cada uno, amados, tiene un propósito. Y el propósito de ti es diferente al de tu hermano que está a tu lado. Por eso te quise hacer ese ejemplo, esa ilustración. Si le ves a la persona que está a tu lado, a aquellos que recién llegaron, hagamos una vez más el ejemplo, amén. Ve a la persona que está a tu lado y compara tu nariz con él o con ella. No es la misma. Y si eres familiar, sí, creo que salió mi hijito con la misma nariz. Puede que se parezca, pero no es la misma. ¿Cómo Dios en los 8 millones de habitantes que hay en este mundo, y me corrigen si está mal el dato, Dios ha hecho a cada uno diferente? Aún nuestros hermanos chinitos son diferentes, aunque sus ojos pueden ser igualitos, son diferentes. Amén. A cada uno Dios le ha hecho diferente. Desde Adán hasta aquí, millones de millones que han existido, Dios a cada uno les ha dado un propósito, es decir, Dios ha diseñado, ha predestinado, amén, con cada uno, es decir, Dios no hace nada al azar. Y nosotros queremos andar nuestros caminos, tomando decisiones, ya no más, y no sabemos avanzar con calma y con prudencia. Dios para crearte tuvo que ya hacerte desde antes de la fundación del mundo, diseñándote. Esto no es un bim bam y así Dios te creó. No, el Señor puso cada detalle. Mi embrión vieron, dice ahí tus ojos, dice el salmista, ¿no? Y dice el Salmo 139, amén, para que lo leas también. Entonces, Dios a cada uno lo hizo perfecto y aún sus propósitos para con cada uno también son perfectos, amén. Por eso que cuando hablamos de caminos, se habla de Señor, muéstrame tus caminos para que yo ande en ellos. Pero también puedes decirle: Señor, muéstrame
¿cuál es tu voluntad en mis caminos para que yo ande conforme a tu voluntad y ande conforme también a tu propósito? Amén. Dios quiere que dependamos de Él. Amén. Dios quiere que no dependamos de las circunstancias. ¿Por qué Dios hizo a uno diferente al otro? ¿Por qué cada uno tiene un propósito diferente al otro? Si conocieras el regalo que Dios te dio, y aplicando ya la palabra, el mensaje, si conocieras lo que Dios te dio para ti, tú le pedirías a Dios: Señor, enséñame cuál es tu voluntad para cumplir mi propósito en esta vida. No cometamos el error que cometió Pedro cuando dijo: Señor, y el Señor Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas? Es decir, primero Pedro le dijo: Señor, yo no te voy a negar, es decir, más que a estos. Y el Señor Jesús le respondió con la misma frase. Le dijo: ¿me amas más que a estos? Y Pedro le dijo: sí, Padre, sí, Jesús, te amo. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y de repente, cuando Pedro está hablando con Jesús ahí en la playa, qué hermoso, detrás viene Juan. Y Pedrito tenía como que celos ahí, ¿no? Y decía: Jesús, ¿y qué con este? ¿No? Esa palabra ¿no? Medio chocante para Pedro, pero bien le gustaba hablar ¿Y qué con este? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué a ti? Si yo quiero que a él no vea muerte, ¿qué a ti? Porque todo el mundo dijeron: wow, Jesús dijo que él no va a ver muerte. ¿Qué a ti? Es decir, métete al propósito que yo tengo para contigo, que no te importe lo que yo voy a hacer con Juan. Había un momento en Mateo capítulo 20, verso 21, lo vas a buscar, la mamá de Jacobo, de Santiago y de Juan, que solamente le pidió una cosa a Jesús, una cosa pequeñita: Señor, que mis hijitos amados se sienten uno a tu derecha y el otro a la izquierda. ¡Wow! ¡Qué gran cosa! Qué pequeña cosita le pidió, ¿no? Pero déjame decirte, hermano, ten cuidado también cuando quieres tú pedir, vivir para Dios, pedir un ministerio, sin saber el costo que significa. ¿Por qué te digo esto? Jesús le dijo: esto no te compete a ti ni a mí, sino al Padre. A Él solamente. Es decir, tú también vas a ser bautizado con el mismo bautismo que yo, vas a también tomar la misma copa que yo. Y ellos, Santiago y Juan, dijeron: sí, sí podemos. Y claro que sí, fueron llenos del Espíritu y también tomaron la copa de la cual tomó el Señor. Pero fue hecho que Jacobo fue el primero que murió y fue sentado a la diestra, y Juan fue el último que murió y fue sentado a la izquierda. Ten cuidado cuando pides dar tu vida a Dios y no saber el sacrificio que significa eso. ¿Te imaginas Jacobito, recién está empezando su ministerio y fue el primero que lo mataron? Y uno dice: ¿y por qué? ¿Dónde estaba Dios? Pero Dios cumplió su propósito con Jacobo. ¿Por qué decimos: y por qué esos accidentes? Como decía mi esposa al un inicio, ¿por qué tantos se mueren en estos accidentes en esta temporada? Dios dice que no cae ninguna hoja sin que el Padre no lo permita. Aun cuando nos conmueve que niños mueren, Dios también tenía propósitos para cumplir con esos niños. No somos quienes para decir: Señor, ¿y por qué te lo llevaste? ¿Y por qué pasó esto? Dios cumple con cada uno. No pidas vivir más días cuando ya cumpliste tu propósito aquí en esta vida. Si conocieras el propósito de Dios, si conocieras el don de Dios, tú vivirías para el Señor. Qué hermoso que entendamos que el propósito de Juan era diferente al propósito de Pedro. No dice la palabra en 1 Corintios 12, y vamos a ese texto, por favor. 1 Corintios 12, me pone el Señor y esto me recuerda. Gracias, Señor. Dice la palabra: vosotros pues, verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, y aún os puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Será que todos tienen el mismo propósito?
¿Será que todos tienen la misma función? Si ya de entrada está diciendo son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Si conocieras ese camino excelente, el amor, tú no dirías, yo también quiero ser apóstol, yo también quiero ser profeta. Dios tiene un propósito para contigo y es diferente ese propósito para con el que tiene, para que el que está detrás de ti. Es muy diferente. Dios igual se glorifica en cada propósito, en cada vida. Amén. Dice, si la palabra de Dios, nuestros cabellos están contados. Dios nos conoce. ¿Cuánto más vales tú? Más que esos pajarillos, como dice la palabra y lo dijo el Señor Jesús. Acuérdate de Jueces 9, cuando ahí Datán, si no me equivoco, me corrigen, ahí el hijo de Gedeón cuenta esa parábola de aquel que quería ser rey, ¿verdad? La zarza que quería ser rey, Abimelech, ¿no? Aquel que mató a los 70 hermanos suyos, hijos de Gedeón. Y dijo, ¿no? Que ahí en el bosque la zarza, o bueno, alguien quería reinar. Y dijeron primero al olivo, reina tú sobre nosotros. El pueblo quería rey. ¿Qué dijo el olivo? ¿Cómo yo he de dejar lo que alegra a los demás para ir ser rey? Dios no me puso a ser rey para ustedes. Dios me hizo con un propósito, ser olivo. Luego le preguntaron a la vid, reina tú sobre nosotros. Dios no me puso para reinar sobre ustedes. ¿He de dejar yo mi propósito para ser ese endulce, ese gozo para los hombres? ¿Te imaginas que la vid reine sobre el pueblo? ¿Dónde estaba el mosto? ¿Dónde estaba el gozo? Y después fue para con, ¿me corrigen? ¿Alguien más es? La higuera. Reina tú sobre nosotros. ¿He de dejar yo mi dulzura? Con lo que también la gente igual se alegra de mi fruto para reinar sobre ustedes. Entonces le dijeron a la zarza, reina tú sobre nosotros. Y la zarza, claro que sí, pues quería reinar. Ella sí, pues, pero ni sombra daba. Es decir, cada uno tiene un propósito. Has de dejar. Y esto ¿por qué te digo? Porque en nuestro diario vivir, aún en estas semanas, el Señor también iba hablando a mi vida. Y yo iba renunciando a muchas cosas, porque Dios no me ha puesto para reinar. Dios no me ha puesto para ir y pues hacer tantas cosas. Dios me ha dado lo que me ha dado, y con lo que me ha dado, pues yo tengo que cumplir el propósito de Dios. Pero la gente busca, pues mega iglesias, y con todo respeto, no estoy en contra de ellas, pero pierden la esencia con la que fueron ellos creados. Si conocieras el don de Dios, si conocieras el propósito de Dios para tu vida, tú vendrías al Señor y le dirías, muéstrame, Señor, tu propósito, y no tendrías sed. Calmarías tu sed solamente conociendo a Cristo. Amén. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Por qué murió terriblemente? Cortándole la cabeza. Y uno diría, ¿dónde estaba Dios? Con esa mujer perversa, con ese hombre diabólico, Herodes, que solamente Juan fue y los confrontó porque vivían en pecado, y le costó la cabeza. Y a veces nos va a costar la cabeza hacer lo correcto, ¿verdad? ¿Dónde estaba Dios? Dios ya cumplió su propósito con Juan el Bautista. ¿Y por qué te digo esto? Porque Juan el Bautista era solamente su trabajo y su propósito, dice ahí, mostrar el camino del Señor, ¿no? Es decir, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, anunciar su camino del Mesías, y ya lo había hecho. Se metió a la cárcel y estaba ya dudando, ¿para qué vivir más días si ya cumplió su propósito? ¿Por qué la gente quiere vivir más días? Después va a estar turbado y se va a extraviar de los caminos del Señor. La gente muchas veces piensa que aquel que vive 100 años, wow, es bendecido por Dios, y aquel que muere a los 10 años es un maldito. Cuando Dios cumplió ese propósito con ese niño, porque ese niño sí adoraba a Dios y cumplió el propósito del Señor, y el Señor ahora quiere tenerlo en su presencia. Pero con ese que tiene 100 años todavía sigue trabajando y sigue terco ese viejo. ¿Por qué?
Porque todavía no se arrepiente, porque todavía no sigue, no entiende al Señor. Por eso que la gente vive más. Pero también si el Señor permite que la gente vive más, es porque también Dios tiene un propósito en todo eso, para enseñarnos amor, para enseñarnos misericordia, para enseñarnos cuidado. O como dice Isaías también, que los jóvenes también mueren antes para evitarles lo que van a venir, porque no van a saber soportarlo, dice. Si no me equivoco, está en Isaías 57. Entonces vemos que Dios en todo tiene un propósito. Con Juan el Bautista, prácticamente ahí cumplió un propósito, porque él solamente, su trabajo era anunciar el camino, abrir el camino, predicar. Sí, que venía ya el esposo, él era el amigo del esposo, amén. Por eso que mientras estemos en este mundo y tengamos propósito, vamos a ser inmortales. Dios te va a cuidar, no te va a pasar nada hasta que cumplas tu propósito. Porque Dios cumplirá, como le dijo a Abraham, yo cumpliré contigo y haré todo lo que yo he dicho, no te dejaré hasta cumplir lo que he dicho. Dios no te dejará hasta cumplir el propósito contigo, pero si te lleva a su presencia, pues la familia habrá dolor, habrá tristeza, pero entendamos que ya cumplió su propósito en esta vida. ¿Para qué tenerlo más en esta vida si después se va a extraviar, si después se va a desenfrenar? Ahí está el ejemplo de Jacobo, ¿verdad? Uno de los 3 íntimos del Señor Jesús, amén. Es decir, que igual tuvo que cumplir el propósito Dios. Y esto el Señor me enseñaba. Se sentó uno a la diestra y al final murió Juan, su hermano, ¿verdad? Ya escribiendo Apocalipsis, y el otro se sentó a su izquierda. Qué interesante, ¿verdad? Yo me imagino a su madre decir, qué pedido, ¿no? Qué pedido. Sí, ahora Jacobito ahora ya no está conmigo. Por eso que tengamos cuidado, aún nuestras palabras, Dios las toma en cuenta. Si el pueblo de Israel dijo en el desierto, ojalá muriéramos en este desierto, deseo concedido. Así murieron. Tus palabras tienen mucho peso. Ten cuidado cuando te quejas por la lluvia. Ten cuidado cuando te quejas del calor. Por nuestras palabras seremos justificados, dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Y termino con esto. Aún la aflicción en medio de lo que vivimos también es parte del camino de Dios, para que aprendamos a confiar en Él. No es solamente decir, ay, como la doctrina de la prosperidad, nada de problemas, nada de enfermedades, siempre riquezas, siempre bendición. No. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Te hice pasar ese desierto para saber qué había en tu corazón. La aflicción igual es parte del camino de Dios. No querramos cambiarlo, es decir, por no querer sufrir. Por eso cada familia es diferente. Cada familia tiene situaciones diferentes. Unos tendrán en necesidad, otros tendrán aflicción, otros tendrán enfermedad, otros tendrán y andarán en bendición. Amén. Dios tiene un propósito para con cada uno. Pero Dios tiene que hacerte entender y hacernos entender qué propósito Dios tiene para con mi vida. Conocer el don de Dios, conocer el propósito de Dios, para que yo le pida a Él, Señor, ayúdame, y no voy a tener sed, sino que voy a saber vivir con Él. Amén. Si conociéramos el don de Dios, y aquel que te dice, dame de beber, tú le pedirías a Él. Qué hermoso que entendamos esa parte que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. Amén. Entonces la aflicción es parte, ¿sí?, del camino de Dios. Amén. El sufrimiento es parte, porque nos ayuda a madurar. Amén. Solo un amén. ¿Nos ayuda a madurar, sí o no? Tengamos sumo gozo si andamos en pruebas, dijo también el apóstol Pedro. Amén. Porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Amén. O como se diría en España, o mi cuñada que ya va a llegar de España, se sufre pero se goza. Así dicen los de España, ¿no? Se sufre pero se goza, ¿ok? Para que le pongamos un poquito de alegría, ¿ok? Entonces, igual la aflicción es parte, amén. Aún, algo que me anotaba acá, ¿sí? Mientras uno es más amado, también esa persona es más sufrida.
Moisés fue alguien muy amado por Dios. Dice el libro de Hebreos, fiel como siervo en la casa de Dios. Y tuvo que Dios enseñarle paciencia con 1,000,000 de cabezones, ¿no? Y a veces Dios nos tiene que enseñar paciencia también. Amén. Con la familia que Dios te dio, o con el esposo, o la esposa, o los hijos, o los padres que Dios te dio, porque Dios te ama. Amén. Y cuando hay amor de parte de Dios, también hay un amor más sufrido. Amén. Entonces, ¿a quién amó Dios más que a su Hijo? Que Jesús mismo también dice que fue graduado como el varón experimentado en quebranto. Y si yo pertenezco a esa escuela, yo también tengo que ser alguien graduado en experimentado en quebranto. Pero allá a nadie le gusta eso, ¿verdad? A nadie le gusta ser como Cristo. Le gusta ser como el Señor Jesús pastoreó y alimentó 5,000, hizo milagros, hizo sanidad, y derramó su gloria. Pero también tienes que pasar como el Señor pasó, ser experimentado en quebranto. Tienes también que pasar y andar como Él anduvo, soportando las cargas, soportando esa cruz, dando amor, aun cuando no te daban amor, aunque no te dan amor, no abrir la boca y seguir menguando. No abrió su boca, encomendó su causa al que juzga justamente. ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Amén. Entonces hasta ese nivel tenemos que llegar también. Pero nos gusta solamente pompa y sonaja, ¿verdad? Pero el Señor Jesús fue graduado en quebranto, ¿no? Y eso contrarresta esa predicación de la prosperidad, ¿verdad? Que no nos enfermamos, sembramos y cosechamos a 100 por 1. No, tranquilos hermanos, amén. También hay sufrimiento, pero hay mayor gloria, hay mayor gozo en eso, amén. Y termino por favor con Salmo 25:12. Si tienes dudas del plan que Dios tiene para tu vida, aquí está la guía de Dios para ti. Salmo 25:12. Como decía un pastor, este pasaje te lo regalo. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. ¿Temes a Dios? Dios te va a mostrar el camino que tienes que escoger. ¿Por qué es tan importante el temor a Dios? ¿Por qué es tan importante? Porque nos ayuda a no cometer los errores de nuestros propios caminos. Pero cuando tememos a Dios, le decimos: Señor, enséñame el camino que yo debo escoger. ¿Cuál es el camino que debo tomar? ¿Cuál es el don, tu regalo, tu propósito para con mi vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que yo quieres que haga? Muéstrame lo que yo debo hacer, porque cada cuerpo, cada miembro en particular es diferente, pero todos armonizan. Amén. Ese es el cuerpo de Cristo. Yo no me puedo comparar con un predicador, porque Dios le ha dado a él lo que no me ha dado a mí. No te puedes comparar con alguien allá afuera, porque Dios va a cumplir ese propósito con Pedro o con Juan. ¿Qué a ti? Como le dijo Jesús a Juan, o mejor a Pedro. ¿Qué a ti, Pedrito? Ocúpate en cumplir tu propósito para conmigo. Y qué hermoso que Pedro fue a otro nivel, y Juan de la misma manera, y Santiago y de otra manera. Es decir, cada discípulo, cada uno de los que siguió a Cristo tenía una gracia diferente. Aún las iglesias del Apocalipsis en Asia Menor tenían algo en particular. Ninguna de ellas eran iguales. Cada una tenía su propósito y obviamente sus problemas también. Cada iglesia es diferente. No nos comparemos con una iglesia en particular. Dios te ha dado a ti, manada pequeña, te ha placido dar te ha placido darte el reino. Amén. No te compares con otra congregación. No te compares si tenemos, no sé, pues techo de calamina y todavía esto no está tan bonito. Amén. Iguales somos iglesias reunidos en esta habitación. Amén. No quieras compararte con otro. Cumple tu propósito. Y para eso necesitamos temor de Dios. Necesitamos decir: Señor, muéstrame, Señor, cumple tu propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Amén. Si conocieras el don de Dios, si conocieras lo que Dios te dio para ti,
Tú le pedirías al Señor: Señor, dame de beber, y no buscarías cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojitos ahí donde tú estás y dile: Señor, perdóname, Señor amado, si hubo momentos, Dios, donde, Señor, he querido, Señor mi Dios, compararme, Dios. Perdóname, Señor amado, si me he quejado, Dios amado, por la familia que tengo, por el papá que me has dado, por la mamá o por los hijos que tengo, Señor, o por donde tú me has puesto, Señor, ya sea en un trabajo, ya sea en la familia, en el barrio, en la zona o en el país, porque a veces hasta nos quejamos en el país donde Dios te puso. Pero Dios con cada persona tiene un propósito que cumplir diferente. Imagínate cuánto cuidado tiene Dios. Por eso de tal manera te ha amado el Señor. Si conocieras a Cristo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, si conocieras lo que Dios tiene para ti, tú no buscarías felicidad allá afuera. Si solamente conocerías lo que Dios tiene para ti, como lo dijo la mujer samaritana, tú no buscarías en el mundo satisfacer tu sed. Vendrías a los pies de Cristo porque Él se te ha revelado y te ha mostrado quién es Él para ti, y le dirías y le pedirías a Él que te llene y te dé de esa agua viva y no tendrías sed jamás. Amado, si tú conocieras lo que Dios te dio para ti, si tú solamente conocieras que Dios no se ha equivocado con la persona que te dio para ti, que Dios no se ha equivocado con los hijos y los padres que te dio para ti. Dios no se equivocó con aquel papá y aquella mamá que partieron a la presencia de Dios. Que Dios no se equivocó con tus hermanos que partieron a la presencia de Dios. Porque Dios, al igual que Jacobo, igual cumplió en tu familia un propósito, porque los guardó en su presencia. ¿Por qué vivir más tiempo en esta tierra cuando ya hemos cumplido el propósito de Dios? Tan fiel y tan bueno es Dios, que guarda a sus amados para que no se extravíen. Si conocieras solamente a Dios, si conocieras lo que hace Dios, si conocieras a Dios, iglesia, no vivirías una vida liviana. Si conocieras qué hizo Dios por ti, tú vivirías en agradecimiento eterno por lo que Dios hizo por ti. Si conocieras lo que Cristo hizo por ti, si conocieras ese regalo, ese don de Dios, Cristo Jesús, y el amor con el que te amó, y la forma como te restauró, la forma como te sacó del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, para darte vida, que de los más de 8,000 millones de habitantes te escogió a ti para que seas parte de su reino. Si conocieras lo que Dios ha hecho por ti, ¿cuánto harías por Él? Si conocieras lo que Dios hace, tú dirías: Señor, cumple tu propósito en mis hijos. Y no dirías que mis hijos también hagan esto y hagan el otro, y no pase como Jacobo y Juan. Dios cumplirá el propósito en tus hijos. No te desesperes, mamá. No te desesperes, papá. Él cumplirá con él, con ella, si se han extraviado, si se han alejado, o si ahora están turbados y buscando y confundidos como el hijo pródigo. Ora y dobla rodillas. Conoce el plan de Dios, conoce el propósito de Dios y acércate a Él. Y tú no actuarías y no buscarías otras cosas que solamente nos sacian, no retienen agua. Si conocieras el don de Dios, iglesia, si conocieras, ministro, lo que Dios te dio y te confió, para que seas fiel en lo poco y para que Dios te ponga en lo mucho. Si conocieras, siervo de Dios, sierva de Dios, lo que Dios te confió, tú darías al Señor lo que Él te ha dado para servirlo y para dar alimento al pueblo del Señor. No vivirías una vida de infidelidad, sino serías fiel al que te puso por fiel en el ministerio. Si conocieras el don de Dios, hijo, si conocieras ese regalo que Dios te dio de tus padres y de tu madre, te portarías bien con ellos. Si conocerías el don de Dios,
si conocerías a Dios, no les hablarías mal a tus padres, no los tratarías mal, sino los amarías de una manera como Cristo te amó, y aún en su vejez los honrarías. Oh Dios, enséñanos a conocer el don, enséñanos a conocer lo que tú nos has dado, para no vivir vidas desenfrenadas, para no vivir vidas, Señor, livianas, sino para vivir para ti, Señor. Si te conoceríamos, Señor, más y más, como aquella mujer sirofenicia te pedimos, Señor: tengo sed de ti, tengo hambre de ti, quiero conocerte más, quiero conocerte más, quiero conocerte más, quiero conocerte más, Cristo. Quiero saber qué es lo que agrada a tu corazón, quiero conocer qué es lo que toca tu corazón, quiero conocer qué es lo que te complace, porque no hay nada mejor, Señor, que conocerte. No hay nada mejor que, Señor, nos haya pasado que tener la vida eterna, el conocerte a ti, Dios, el único solo Dios verdadero, y a ti, Jesucristo, a quien Dios te ha enviado. Oh Señor, enséñanos a conocerte más, para no cometer errores, Señor. Si te conoceríamos, Señor, no cometeríamos ese error de Israel, de abandonarte e ir en pos de los ídolos, por ídolos que no retienen agua, que solamente entra un desenfreno y trae consecuencias desastrosas. Si tan solamente la gente escuchara este mensaje, y tú que escuchas, el Señor ya te ha revelado quién es Jesús para ti. Si conocerías el don de Dios, tú le pedirías a Él que te sacie y no tendrás sed jamás. Oh mi Dios, yo oro, Señor amado, por tus hijos y por aquellos, Señor, que también tú los atraerás a tus caminos, para que te conozcamos, Señor, para que nuestros ojos, Señor, te vean, no solo de oídas, Señor, te oigamos, sino como Job, nuestros ojos te puedan ver y podamos comprender quién eres tú, Señor, para nosotros. Entender aún en medio de la aflicción, Señor, cómo tú nos amas, porque es tu forma de responder. Es tu forma de responder. Cumple, Señor, tu propósito en nuestras vidas, en cada uno de tu pueblo, Señor, de tus hijos. Cumple tu propósito en cada matrimonio, Señor. Trae madurez en cada hogar, en cada familia, Señor. En cada esposa, Señor, trae esa madurez para que vivas, Señor, como una verdadera mujer, Señor, y no como una cualquiera. Te pido, Dios, por aquel varón, Señor, para que también, Señor, sepa vivir como un varón tuyo, Dios, un hombre derecho, hecho y derecho, y no como un hombre desenfrenado, como cualquiera que hay, Señor. Te pido por los hijos, para que tú también pongas en ellos temor de ti, para que sepan vivir, Señor amado Dios, en reverencia, en disciplina y en temor de ti, Señor. Te pido, Dios, por los papás, para que le des las gracias, Señor, a cada uno de ellos, para que sepan cuidar la herencia, Señor, que tú les has dado, Señor, y no solamente se conformen, Dios, en solamente suplir lo material y no dar lo espiritual. Te pido, Señor, por los padres, para que sepan amar a sus hijos, para que de la misma manera ellos puedan amar a sus generaciones. Te pedimos que como hijos tuyos nos enseñes, Señor, a valorar lo que tú nos has dado, para que te podamos amar como tú, Cristo, nos amaste, y para que sepamos gastarnos, Señor, para ti, Señor, a pesar de que perdamos mucho, pero por amor y con gozo, Señor amado, lo hacemos,
porque te amamos. Que sepamos aprender, Dios. Pero es cuando, Señor, te conocemos a ti y el don tuyo que tú nos has dado. Ayúdanos a conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale fuerte aplauso a Cristo. Amén.